mediante el cual se reforma y adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Alma Gloria Dávila Luébano, autora de la misma. Gracias, diputado presidente. Antes de dar lectura a esta iniciativa, para poder mencionar cuál es el objetivo y cómo estamos construyendo varios frentes para atender y evitar los diferentes tipos de violencias. Ustedes saben que ya está presentada la Ley de Crianza Positiva y Buen Trato y que el objetivo primordial es disminuir los diferentes tipos de violencias, que estas mismas han generado la descomposición social que hoy vivimos. ¿Qué queremos? Pues generar un instrumento de apoyo tanto para padres y madres de familia que les pueda apoyar en mejorar la sana convivencia, disminuyendo también el estrés laboral de los maestros. Y ahora presentaré esta ley con proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Zacatecas, para luego el próximo martes presentar la Ley de Prevención del Delito para el Estado de Zacatecas y con esto generar las condiciones necesarias para garantizar y coadyuvar a la disminución de las violencias en el Estado de Zacatecas. Inicio pues con la lectura. Y bueno, antes también quiero mencionarles que a partir de esta lectura de esta iniciativa, la próxima semana estaremos realizando los talleres formativos para los acompañantes y activistas sobre los derechos de la infancia. Los temas que se van a estar realizando en estos talleres son cómo acompañar a un niño, a una niña y a un adolescente en el proceso judicial, técnica especializada de declaración de infantiles y los procesos de armonización legislativa en favor de la infancia en Zacatecas. Estos talleres se estarán impartiendo la próxima semana, tienen una duración de 8 horas y cada uno podrán participar 25 personas. Entonces, es para dar seguimiento a la ley que hoy voy a presentar. Y solicitando, presidente, diputado presidente, me permita leer solamente una síntesis de esta ley, toda vez que ya se encuentra en la Gaceta Parlamentaria en su formato íntegro. Adelante, con gusto, secretaria. Perdón, diputada. Proyecto de decreto mediante el cual se reforma y adiciona y derogan diversas disposiciones de ley de decreto de niños, niñas y adolescentes en el Estado de Zacatecas al tenor de la exposición de motivos. El cumplimiento efectivo de los derechos de niñas, niños y adolescentes es un requisito esencial para lograr su desarrollo integral, lo cual permite a la sociedad generar y garantizar un clima de civilidad, paz, comprensión, respeto y bienestar. El 19 de junio de 1990, el Senado de la República Mexicana ratificó la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, mediante lo cual, y de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dicha convención se convirtió en ley suprema del país. De esta ratificación deriva, entre otras, la obligación para el Estado de legislar a los
diferentes niveles federal y estatal en materia de derechos de la infancia y de adecuar sus normas internas a las disposiciones de la Convención. La Convención sobre los Derechos del Niño constituye una lista completa de obligaciones que los estados asumen hacia esta población. Al ratificar la Convención sobre los Derechos de los Niños, los estados y partes se someten en la obligación de tomar medidas legislativas y de otra índole para implementar los derechos contenidos en este tratado, así como armonizar sus normas internas con las normas de la Convención. Esta obligación generó la reforma a los artículos 4 y 18 constitucional, la aprobación de una ley federal para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en el año 2000, así como la adopción de leyes estatales sobre los derechos de la infancia y la justicia para adolescentes. Con las reformas constitucionales del artículo 4 y 73, fracción 29-P, en materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia, publicadas en octubre del 2011, se adicionó el principio del interés superior a la niñez. Se otorgó la facultad al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de derechos de niñez de los niños, niñas y adolescentes, y se impulsó la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre del 2014 en el Diario Oficial de la Federación. La ley reconoce a niños, niñas y adolescentes como titulares y sujetos plenos de derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en los términos establecidos en el artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y busca garantizar el pleno ejercicio y respeto, protección y promoción de sus derechos humanos, entre otros. La entrada en vigor de la Ley General en Comento y de las leyes estatales en materia marcaron en nuestro país el inicio de una nueva etapa de protección de los derechos de la niñez y de la adolescencia, pues no solo reconoce como titulares de derechos a las niñas, niños y adolescentes, sino que se establecieron las obligaciones para que el Estado y las personas encargadas de su cuidado y la sociedad en general trabajemos coordinadamente a nivel nacional a fin de garantizar la observancia y el respeto a los derechos de este grupo en atención prioritaria. Como parte de los compromisos adquiridos al ratificar la Convención, el Estado mexicano se comprometió a presentar informes ante el Comité de los Derechos Derechos del Niño de las Naciones Unidas sobre las medidas que ha de adoptar para dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en dicho tratado internacional. El 19 y 20 de mayo del 2015, México presentó ante el comité sus informes periódicos 4 y 5 consolidados acerca de la situación de la niñez en el país y en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño, como órgano de vigilancia de la Comisión de Derechos del Niño, examinó las medidas y acciones que se han llevado a cabo en México y en respuesta emitió sus observaciones finales, con la finalidad de que éstas sean implementadas en concordancia con las disposiciones y principios de la Convención. Para cumplir con el objeto de la CDN en respeto y garantía a los derechos de niñas, niños y adolescentes, el Estado de Zacatecas
trabajó en el tema para cumplir con el mandato y es el 29 de septiembre del 2015 que entra en vigor la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado de Zacatecas, por lo que se identifica aspectos relevantes para la mejora de la ley, en mención atendiendo a las recomendaciones emitidas por el comité que permitan el diseño e implementación de una verdadera política pública en favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que viven y se desarrollan en el estado de Zacatecas. Es importante mencionar nuevamente que las recomendaciones en el comité se dictaron en el año 2015. A la fecha, el Estado mexicano ha cumplido con algunas de ellas, por ejemplo, el reglamento de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Diputada, Adolescentes. si me permite, nada más para corroborar que haya quórum para continuar con Diputada, la sesión. para que registre mi asistencia, Omar Carrera. Muñoz González, Roxana, de igual manera, diputada presidenta. Con gusto, diputados. 17. De acuerdo, entonces continuamos, diputada, perdón. Gracias. Sin embargo, en el año 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF México, presentó el informe anual 2018, donde se refleja la situación actual de la infancia en nuestro país, que de acuerdo con este informe, en el país habitan 39.2 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales el 63% entre 1 a 14 años han sufrido algún tipo de violencia. El 18% de menos de 5 años no tiene un desarrollo adecuado. El 33% entre 11 a 5 años de edad padecen obesidad y sobrepeso. El 82% no alcanza los aprendizajes esperados. El 51% vive en situación de pobreza. 6 de cada 10 personas que no cuentan con acta de nacimiento son niñas, niños y adolescentes. La complejidad del trámite es la principal causa por la cual los padres no hacen el registro de nacimiento de sus hijos. La segunda causa es el elevado costo para realizar el trámite, a pesar de que existe la gratuidad instituida a nivel constitucional. Más del 50% de los niños, niñas y adolescentes entre 12 y 17 años han recibido algún tipo de agresión física. 8 de cada 10 agresiones contra niñas, niños y adolescentes entre 10 y 17 años suceden en las escuelas y en la vía pública. Y 1 de cada 2 niños y niñas sufren golpes y puñetazos en su escuela. 6 de cada 10 niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años han experimentado un método violento de disciplina en sus hogares. El 5.1 de los niños, niñas y menores de 5 años reciben cuidados inadecuados. Están solo al cuidado de otro niño o niña de 10 años. 6 de cada 10 de mujeres adolescentes entre 15 y 17 años han sufrido al menos un incidente de violencia, ya sea emocional, física, sexual o económica. A finales del 2017, el 20% de personas extraviadas o desaparecidas en el país fueron niñas, niños Diputado y adolescentes. presidente, poner atención, por favor. De estos, el ¿Me permite, 60%… diputada? Sí. Perdón, diputada. Estamos poniendo atención. Les pido dejen continuar a la diputada. Adelante, diputada.
A finales del 2017, el 20% de las personas extraviadas o desaparecidas en el país fueron niñas, niños o adolescentes. De estos, el 60% fueron niñas o mujeres adolescentes. Entre el 2010 y 2017 ocurrieron 10.547 homicidios de niñas, niños y adolescentes. Alrededor del 76% fueron niños y hombres adolescentes y el 24% niñas y mujeres adolescentes. Los números crecen cada año, por lo que se necesita reforzar desde la legislación el instrumento jurídico que permita atender y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Bajo las direcciones de las recomendaciones del comité y dentro de la competencia estatal, se detectan vacíos importantes tanto en la parte adjetiva como sustantiva de la Ley Estatal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que deben atenderse en lo inmediato para que se obligue a instituciones, autoridades y sociedad a garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el Estado de Zacatecas. Artículo primero. Se reforma la fracción 1 del artículo 3 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue. La presente ley tiene por objeto, primero, reconocer a niños, niñas y adolescentes como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, visibilidad y progresividad en los términos que establece el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 2. Se reforma el párrafo del artículo 6 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue. Las autoridades a las que se refiere el artículo anterior en el ámbito de sus respectivas competencias expedirá las disposiciones jurídicas a fin de definir la responsabilidad que en cada caso corresponde a cada institución y a cada persona, impulsando al mismo tiempo la cultura de respeto, promoción y protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes, basada en los principios rectores de la ley, sin discriminación de ningún tipo o condición. Artículo 3. Se reforma el inciso A y D de la fracción primera y se adiciona el N y el ñ en la fracción octava del artículo 9 de la Ley de los Derechos de los Niños y Adolescentes para quedar como sigue. Artículo 9. Los derechos de niñas, niños y adolescentes se integran en grupos de derechos civiles, económicos, políticos, sociales y culturales que son de manera general y enunciativa, mas no limitativa, los siguientes: los derechos a la vida, prioridad, identidad, igualdad y no discriminación. Inciso A, la vida, a la paz, supervivencia y desarrollo integral. Inciso D, igualdad sustantiva. Séptimo, los derechos de protección especial. Inciso N, niños, niñas y adolescentes huérfanos por violencia feminicida. Inciso Ñ, niños, niñas y adolescentes huérfanos por madre y o padre desaparecidos. Artículo 4. Se reforma la fracción segunda del artículo 15 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue. Artículo 15. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la no discriminación, por lo que no deberá hacerse distinción, exclusión o restricción alguna de sus derechos en razón de su raza, origen étnico, nacionalidad,
o social, idioma, sexo, religión, opiniones, condiciones económicas, discapacidad, circunstancias de nacimiento, estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor, familiar o quienes ejerzan su custodia sobre ellos. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán: segundo, adoptar medidas para la eliminación de uso, costumbres, prácticas culturales y prejuicios que atenten contra la igualdad de niños, niñas y adolescentes por razones de género o porque promuevan cualquier tipo de discriminación, y realizar acciones afirmativas para garantizar que las niñas y adolescentes tengan igualdad de trato y oportunidades que los niños y adolescentes, atendiendo al interés superior de la niñez. Artículo 5. Se adiciona el artículo 23 bis de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para quedar como sigue. Artículo 23 bis. Para fines de esta ley se prohíbe: 1. La promesa de adopción durante el proceso de gestación. 2. La adopción privada, entendida como el acto mediante el cual quienes ejercen la patria y potestad, tutela o guarda y custodia de sus representantes legales pacten dar en adopción de manera directa a niñas, niños y adolescentes sin que intervengan las autoridades competentes de conformidad con esta ley. Tercero, que las adopciones se realicen para fines de venta, sustitución, retención u ocultación ilícita, tráfico, trata de personas, explotación, trabajo infantil o cualquier ilícito. Si se presentara cualquiera de estos supuestos referidos una vez concluida judicialmente la adopción, la Procuraduría de Protección competente presentará denuncia ante el Ministerio Público y tomará las medidas necesarias para asegurar el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes. Cuarto, el contacto de los padres biológicos que entregaron en adopción a una niña o a un niño o a un adolescente con el adoptante, el adoptado o cualquier persona involucrada en la adopción, con excepción de los casos en los que los adoptantes sean familiares biológicos de los familiares extensa o cuando el adoptado desee conocer sus antecedentes familiares y sea mayor de edad. Niñas, niños y adolescentes que deseen conocer sus antecedentes familiares deberán contar con el consentimiento de los adoptantes y siempre que ello atienda al interés superior de la niñez. Quinto, la inducción a través de cualquier forma de compensación o pago para influenciar o favorecer la decisión de otorgar a la niña o el niño o adolescente en adopción. Sexto, la obtención directa o indirecta de beneficiarios indebidos, materiales o de cualquier índole por la familia de origen o extensa del adoptado o por cualquier persona, así como por funcionarios o trabajadores de instituciones públicas y privadas y autoridades involucradas en el proceso de adopción. Séptimo, la obtención de lucro o beneficio personal ilícito como resultado de la adopción. Octavo, el matrimonio entre el adoptante y el adoptado o sus descendientes, así como el matrimonio entre el adoptado con los familiares del adoptante y sus descendientes. Noveno, ser adoptado por
más de una persona, salvo en caso de que los adoptantes sean cónyuges o concubinos, en cuyo caso se requiera el consentimiento de ambos. 10, la adopción por discriminación, entendida como aquella donde se considera a un niño como valor supletorio o reivindicatorio. Y 11, toda adopción contraria a las disposiciones constitucionales, tratados internacionales ratificados en el Estado mexicano o el interés superior de la niñez y su adecuado desarrollo evolutivo. Las autoridades vigilarán el desarrollo del proceso de adopción a través del seguimiento que realice la Procuraduría de Protección del Sistema